Bueno, el grupo nuestro es sólido y es el único frente de izquierda que participa con el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, que es el partido de Miriam Bregman a nivel nacional y de Gabriel Solano dentro del frente de izquierda. Y bueno, hubo una deserción del MST al final del camino, pero estamos empeñados en tratar de llamar la atención de la población de que hay que utilizar ahora más que nunca un voto en defensa propia. Estamos ante el ajuste más grande de la historia, ante desafíos civilizatorios. Es decir, que si la agenda de Milei y de Sáenz, porque trabajan en tándem, en conjunto, en este año y pico de gobierno, si se impone hasta el final, el país habrá retrocedido de una manera brutal. Y hablando del país, hablo en primer lugar no del país en general, sino de los laburantes, de los jubilados, de la juventud, de los derechos conquistados en 100 años de pelea en materia laboral, de educación pública gratuita. Es decir, tenemos un gran desafío, una prueba de fuerza en el país. Nosotros a esa prueba de fuerza estamos todos los días, se nos ve organizando a los jubilados los miércoles, organizando la defensa de la universidad pública. Creemos que hace rato tendría que haber habido una lucha de conjunto, una gran huelga que le pare la mano a este gobierno. Y bueno, el desarrollo de la situación política, el desarrollo de las medidas que el gobierno va tomando y la comprobación de que teníamos razón. Hace año y pico cuando asumió Milei le dijimos al pueblo, mire, este es un gobierno enemigo del pueblo. Lo que va a hacer es lo que ya se hizo en la década de los 90 y no va a terminar de una manera distinta. Los hechos nos están dando la razón, lamentablemente, porque por vez número 23 el gobierno vuelve al Fondo Monetario. ¿Cuándo va un gobierno al Fondo Monetario? Cuando fracasa. Cuando fracasa, es decir, que es lo contrario de lo que afirma Milei. Milei dice, somos el gobierno más exitoso del mundo. Y ahora está pidiendo un crédito al Fondo Monetario para garantizar que los especuladores no se vayan antes de las elecciones. Para eso es la plata que está pidiendo. Ahora, Claudio, esta es una elección provincial, Sí. la del 11 de mayo. Claro. ¿No consideran ustedes que tratar los temas nacionales no es algo que la gente, que incluso todavía ahora no piensa en elección provincial, cuando piense participar en esa votación, va a ver su metro cuadrado y va a ver lo más próximo? Especialmente ocurrirá, y ustedes tuvieron la experiencia en el 2013, de que la elección se puede convertir en una elección departamental o municipal. Bueno, eso es, en el cuadro de este país, es muy negativo que se piense así. Por eso nosotros empezamos planteando que hay un problema general. Por ejemplo, Salta viven 100.000 jubilados, que ganan la mínima, 340 y pico de mil pesos, ¿sí? Cada mes que pasa son más pobres. ¿De qué depende esto? De la política nacional. Los diputados de Salta votaron contra los jubilados de Salta. Los diputados de Sáenz y los diputados de Olmedo y de Milei. Votaron contra los jubilados. Votaron y sostienen a un gobierno que liquidó la obra pública y que ha hecho que en la vida cotidiana, lógico, en el metro cuadrado que vos decís, 100.000 familias que en Salta no tienen vivienda propia, ese es el cálculo exacto, riguroso, con la cantidad de familias que alquilan y la cantidad de familias que conviven con el núcleo familiar original, hay 100.000 que no tienen. Y la política de vivienda es cero, porque se están terminando viviendas iniciadas hace 2 o 3 años atrás. Para poder entrar en esa pequeña cantidad de viviendas tenés que poner 40 millones de pesos de ahorro previo, 30 más o menos, pero no hay más construcción de viviendas. Se acabó. Del mismo modo que no hay obra pública y no hubo plan Milote de los 12.000 lotes que anunció Sáenz hace casi 5 años. Ese es el metro cuadrado en el que vive la gente. No hay política de vivienda. Se está empobreciendo como resultado de una política nacional que el gobernador de Salta es un ejecutor y un cómplice. No puede presentarse como víctima de ninguna manera porque él manda a sus diputados a apoyar esto, porque Milei no podría hacer absolutamente nada si los diputados de los gobernadores como Sáenz, Jalil, Jaldo y muchos otros no estuvieran colaborando para que esto avance. Ahora, hay un dato que es muy interesante en esto que yo no lo tengo resuelto y te lo pregunto cómo lo estás viviendo vos. Porque todavía las encuestas le dan un amplio apoyo a Milei. Bueno, cuando vos estás hablando, vos me podés decir 40 y pico, es un amplio apoyo. Sí, todavía. pero hay que mirar la tendencia, es en caída. Desde hace ya todos los encuestadores, de por lo menos los últimos 2 meses, indican
Después del escándalo de Libra, donde lo encontraron con las manos en la masa haciendo una estafa multimillonaria. En un país normal tenía que haber tenido juicio político y ya no tendría que ser presidente. En un país normal. Acá, como son una sarta de cómplices los que están en el Congreso, de todo el arco político que gobierna, igual que en la legislatura de Salta, no mueve el amperímetro a pesar de que un presidente evidentemente organizó una gran estafa. A partir de ahí, de los ataques a los derechos de la mujer, el desmadre que empieza a hacer la economía, porque no dan los números y por eso se fueron al Fondo Monetario Internacional, de los datos del salario que no alcanza para nada, es decir, que estamos cada vez más pobres, de todo este tipo, del tema de la obra pública que ha empezado a ser una crisis. Las rutas son intransitables en muchos lugares del país y salió una orden de Milei que dice no se arregla más una ruta por vialidad. Entonces, nosotros venimos acá a reivindicar la necesidad de que haya bancadas del Partido Obrero y del Frente de Izquierda y a reivindicar nuestra tradición. Esta legislatura es una escribanía completa de Sáenz y el diseño de la elección está completamente armado para que votes por cualquiera que votes, terminás votando por Sáenz. Ahora, ¿cómo ven ustedes? ¿Esto es algo parecido a la elección provincial del 2013 o no? Recordándole a la gente que en el 2013 ustedes que hubo un pusieron fuerte voto opositor a la senadora por capital y fueron 3 diputados por capital también. Mirá, y 9 concejales. No, ninguna situación es idéntica a otra. Yo te decía que nosotros reivindicamos que cuando el Partido Obrero estaba en la Cámara había una oposición política y cualquiera podía reconocer esa situación. Y no era cualquier caso de oposición. Era una oposición que planteaba salidas, por ejemplo, al tema de la vivienda, para que haya suelo urbano disponible para que haya vivienda. Vos vas hoy a Pereira Rosas y encontrás varios centenares de viviendas construidas en un predio que el Partido Obrero, con sus bancadas, con Pablo López, que ahora es nuestro candidato a diputado, instalamos ese tema y finalmente se expropió. Y así pasó en Orán y pasó en muchos otros lugares. Mirá, yo planteé en el 19 una ley para expropiar el barrio Santana, la ampliación Santana, porque es un barrio de gente estafada, 117 familias. Acompañamos desde aquel momento, incluso cuando dejamos de ser parlamentarios y finalmente logramos que se apruebe la ley el año pasado. Hubo un veto contra esa ley. Ni un solo legislador de ningún bloque de una ley que había sido aprobada por unanimidad se atrevió a desafiar a Sáenz y decirle, no, esta ley hay que mantenerla, tenemos que insistir con la ley porque hay 114 familias que fueron estafadas y van a ser desalojadas. Hoy están esas familias bajo amenaza de desalojo y no hubo un legislador. Nosotros queremos volver a la Cámara porque con nosotros esas familias van a tener una voz. Bueno, pero la cuestión es que en el 2013 ustedes llegaron al nivel más alto. Sí. Y de ahí comenzaron a perder. Hoy en Capital no tienen ningún concejal, ningún diputado. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que no alcanza solo con tener diputados. Es evidente que nuestras bancadas jugaron un papel muy importante, pero fueron las únicas que denunciaron los casos de corrupción en el gobierno, fueron las que impidieron que se designen jueces que tenían prontuario y no antecedentes valiosos, fueron las que colocaron el tema del Salta Forestal, que es el gran escándalo que hoy sigue siendo, y yo soy el denunciante en la justicia de esa causa, las que cuestionaron el contrato de agrotécnica Foguina y somos denunciantes de una causa judicial que sigue, las que conquistamos el pase a planta de 7.000 trabajadores. Bueno, las conquistas son muy importantes, pero lógicamente eso solo no le cambia la vida a la población. Necesitamos algo más que votar cada 2 años si queremos que esto se transforme. Ahora, la conquista de bancadas nos va a poner mucho mejor para enfrentar la lucha que se viene. Una legislatura cerrada al público, no apto para el interés popular, en la cual nadie sabe de qué se trata, de qué se habla, y el gobernador veta una ley como esta y ni un solo diputado, ni un solo senador abre la boca. Eso, si lo empezamos a cambiar, volviendo a tener legisladores de la izquierda, creo que el movimiento popular, que nada nos va a ahorrar, porque estamos ante una prueba de fuerza, se va a poner más fuerte. Es decir, que una parte del pueblo diga, no voy a votar por los ajustadores, no voy a votar por los agentes de Sáenz, por los saltimbanquis de la política. Ahora, el principal senador de Sáenz es Viela, que antes fue el candidato opositor hace un año atrás, y otros 2 candidatos son exfuncionarios hasta ayer a la mañana, y son los funcionarios de las mineras. Están entregándole la legislatura a los intermediarios de las compañías mineras, Flavia Rollón, Castillo. Es decir, va a ser una legislatura atendida por Ganfeng, Río Tinto, para los intereses de esos grupos económicos. Ese es un tema central que el gobierno de Sáenz le está poniendo muchas pilas al tema de minería. De la minería. Ustedes
¿Qué están proponiendo en Bueno, ese sentido? yo escribí un trabajo hace 2 años caracterizando lo que pasaba con el tema del litio y planteando que había que abrir una discusión seria del problema minero, porque tal como el gobierno lo estaba planteando, no iba a ser una palanca de transformación social. Yo te doy 2 datos. La estadística oficial indica que en el último año se perdieron 9.000 puestos de trabajo en Salta, entre trabajos en blanco y trabajos en negro. Hay 1.500 puestos de trabajo menos en blanco. Y como cerraron muchísimas pymes este último año, porque la actividad económica se achicó, se cayó la obra pública, cayeron los salarios, somos todos más pobres, lógicamente se vino abajo el empleo. Ahora, al mismo tiempo hubo inversiones multimillonarias. 2 o 3 mil millones de dólares se han invertido en la provincia de Salta y hay 4 grandes mineras que están en funcionamiento. Podemos empezar a hacer un balance. ¿Cómo es que en un escenario de tan grandes negocios y de tan importantes inversiones cae el empleo y tenemos los indicadores de pobreza que tenemos? Eso se explica por lo que nosotros advertimos tempranamente. Es una minería de solo materia prima, no hay un proceso de agregado de valor, no hay industrialización, no hay puestos de trabajo de calidad. Todo el trabajo de calidad lo van a hacer en China, en cualquier otro país con el litio, pero nada de eso en la Argentina. Un obrero minero en una de las minas que ya entró en producción, el obrero raso, digamos, trabaja 14 días corridos, 12 horas por día y gana 1.100.000 pesos. 1.100.000 pesos, no ya en la construcción, que ganaban menos. Y en las peores condiciones. Nosotros intervinimos para defender a los trabajadores de Moncho que ni ropa para el frío le daban. A estos que ya están en la actividad productiva, por ejemplo, en la minera Eramine, la francesa, ganan 1.100.000 pesos. Eramine. Que es menos, es el mínimo, que es menos que la canasta de pobreza, que es 1.200.000. En una actividad que factura millones y millones y millones de dólares, ese es el tipo de trabajo y además muy poca cantidad de trabajo. Como eso se va del país y las regalías son el 3% apenas, ¿sí? Y además la provincia tiene que hacer cuantiosas inversiones que no las hacen las mineras. La provincia tiene que llevarle gas, la provincia tiene que hacer caminos. Ahora se reunieron los 3 gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca, de la mesa de litio, y dicen que están discutiendo que hay que hacer una inversión entre las redes eléctricas y la generación que demandan para toda la puna, para las mineras, son más o menos 1.000 millones de dólares. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar esos 1.000 millones de dólares? ¿Y a cuántos años de regalías equivale esa inversión? Que lo contesten los funcionarios. Vamos a endeudar la provincia para una actividad que tal como está hecha no va a ofrecer una salida, son recursos no renovables. Hay que rediscutir el modelo minero. En estos términos no va a ser una salida para el pueblo de Salta.